¿Por qué los procesadores de AMD de la familia X3D con tecnología 3D V-Cache que le llama AMD son tan rendidores, son tan buenos en los videojuegos? ¿Qué es eso de la memoria caché? ¿Por qué impacta tanto en el rendimiento de un procesador, en este caso en videojuegos, para esos procesadores? Es la pregunta que me han hecho y pues bueno, la respuesta amerita alargarse uno un poco porque hay que hacer un poco de historia, explicar en general. Espero me dé el tiempo que me da aquí la plataforma, pero pues nos toca decir y empezar desde el principio, digamos así, ¿no? Desde años atrás hacer historia. Un procesador no es nada más que una máquina y sin hablar tanto tecnicismo vamos a tratar de entender esto. Sí, un procesador es una máquina de hacer cuentas, de ejecutar instrucciones, ¿sí? Todo el tiempo. Pero en esto no nada más es estar ejecutando, no nada más haciendo matemáticas, haciendo cuentas, también se requiere memoria. Y vamos a poner un ejemplo muy burdo, muy sencillo, ¿no? Si alguien te dice, aquí hay una bolsa con 4 manzanas, aquí hay una bolsa con 3 manzanas y aquí hay otra bolsa con otras 3 manzanas para tú dar un resultado, para tú hacer esa suma, tienes que tener memoria. Recordar que se te dijo que en esta bolsa es 4 manzanas, en esta otra 3 manzanas y en esta otra 3 manzanas. Para que sumes 4 más 3 7 más 3 10. Ocupas una memoria, accesar esos datos para tú procesarlos y entregar el resultado que es 10. Un procesador dijéramos que es similar. Procesa sí, ejecuta sí, pero necesita una memoria. Y hablar de memoria en una computadora pues es hablar del almacenamiento, los discos duros. Hoy se ocupan pues, las unidades sólidas, pero pues, antes eran los discos duros. Entonces, eso es lo que se tendría que utilizar. Sin embargo, era muy lento, sería muy lento que el procesador estuviera accesando todo el tiempo a la unidad de almacenamiento, aunque fuera un super SSD rapidísimo, es muy lento porque para la velocidad de un procesador, la velocidad en la que procesa, es muy lento estar accesando ahí a la unidad de almacenamiento. Entonces se necesita otra memoria intermedia entre el procesador y el almacenamiento que sea más rápida, que el acceso a esa memoria fuera más rápida. Así fue como se diseñó, así fue como se dieron cuenta, así fue como se hizo ingeniería. A esa memoria se le llama RAM. Memoria RAM, que es una memoria aleatoria, es más pequeña normalmente que el almacenamiento, pero mucho más rápida, para que el procesador accese temporalmente a los datos depositados en la RAM y pueda procesar y entregar resultados más rápido. Después avanzó el tiempo y se dieron cuenta que aumentaron la frecuencia de reloj de los procesadores empezaron a ser cada vez más rápidos, más veloces, porque antes decíamos, yo tengo un procesador de 250 MHz, ya quiero ir por el de 300 MHz y después va a salir el de 400 MHz. Es decir, cuanto más MHz antes era más rápido el procesador, entonces aumentaron la potencia del procesador, pero se dieron cuenta que ese acceso a la memoria RAM era muy lento y le empezó a hacer cuello de botella a los procesadores. Entonces se inventaron otra memoria más entre la memoria RAM y el procesador. Ya no era la RAM entre el almacenamiento y el procesador, ahora es otra memoria entre la RAM y el procesador, sería o se le llama memoria justamente caché. Memoria caché sería otra memoria de mayor rapidez, pero más chica que la RAM. Hace años, esa memoria caché se soldaba en las placas madre, en las motherboard. Entonces la memoria caché se puso soldada en la motherboard y esa memoria era más pequeñita. Por ejemplo, 16 kilobytes, 32 kilobytes. Era más pequeña que la RAM porque podías tener a lo mejor 1 mega de memoria RAM y 32 kilobytes de memoria caché. Pero esa memoria caché era más rápida, corría a toda velocidad y entonces el acceso a esa memoria caché era más rápido, a los datos en esa memoria caché era más rápido y entonces al hacer ese experimento se dieron cuenta que aumentó el rendimiento de las computadoras notablemente. Fue muy bueno meter esa memoria caché. Avanzó el tiempo y por allá por ejemplo, un i486 de Intel lograron ya integrarle la memoria caché dentro del procesador. Ya no en la motherboard, sino lograron meter la caché dentro del silicio, dentro del procesador y todavía aumentó el rendimiento de ese procesador notablemente porque ya no era acudir al módulo de la memoria RAM, digo, de la motherboard, sino estaba dentro del procesador. Y entonces ahí surgió lo que es caché de nivel 1, el que está dentro del procesador, y caché de nivel 2, el que estaba soldado en la motherboard. Después llegó por allá en el 99, me parece, Pentium 2, que por cierto no era un socket, era un cartucho, estaba paradito, se ponía en una ranura, en un slot,
Entonces ese procesador, hagan de cuenta que era una motherboard pequeñita y ahí tenía soldado el procesador. Y esa motherboard pequeñita se insertaba en un slot en la motherboard, ¿no? Así. Entonces lograron colocar el caché de nivel 2 en ese cartucho, en esa pequeña motherboard donde estaba soldado el procesador. Ahí lograron colocar el caché de nivel 2 como para acercarlo más todavía, en lugar de estar en la motherboard como tal. Eso aumentó el rendimiento. Además de que también ya para ese entonces se manejaban 128 megas, por ejemplo, perdón, 128 kilobytes de memoria caché de nivel 2. Entonces tenía unos 32 o 64 kilobytes de memoria de caché de nivel 1 en el procesador dentro, y en el L2 estaba soldado en ese cartucho. Evolucionó el Pentium 3, me parece ya a finales del 2000, 2001, y entonces lograron integrar en el chip el nivel 2, caché de nivel 2. Y eso nuevamente otorgó más rapidez, más rendimiento a los procesadores. Para ese entonces, por parte de AMD, que es aquí de lo que estamos hablando, teníamos el K62, el AMD K62, el AMD K63, por ejemplo. Y por ejemplo, un K62 tenía, si no mal recuerdo, 64 kilobytes de caché nivel 1 dentro del procesador, tenía 128 kilobytes de caché nivel 2 dentro del procesador, y las motherboards para los procesadores AMD tenían una caché soldada, y a esa se le llamó caché de nivel 3. Entonces AMD manejaba L3 en la motherboard. Después salió el K63, que ya doblaron la caché. Desde entonces AMD tenía esa manera de evolucionar sus procesadores. Lo subieron de 128 a 256 kilobytes de caché nivel 2 dentro del procesador. Después salió un AMD Athlon. En el AMD Athlon, ¿sí? Por cierto, también AMD usó el cartucho. Usó el cartucho, después usó el socket Super 7, que era para esos procesadores que les he mencionado, ¿sí? Era ya otra vez era un zócalo, pero después salió el Athlon también lo hubo en cartucho, lo hubo en zócalo, lo hubo en socket, y en el Athlon ya doblaron otra vez la memoria caché, la subieron el L1 32, no es cierto, miento, 64 kilobytes de caché nivel 1, 32 más 32, 32 para instrucciones, 32 para datos, y en el L2 512 kilobytes de caché de nivel 2 más L3 en la motherboard. Y así fue evolucionando para no alargarnos más, porque esto es historia y esto es súper emocionante y súper extendido. Ya saltamos ahora que ya sabemos qué es la memoria caché, cómo ha evolucionado y cómo ha aportado rendimiento a los procesadores en este maravilloso mundo de las computadoras, que ahora, bueno, nos remontamos ya ahora a la actualidad con los Ryzen. Por ejemplo, un Ryzen 7 9700X tiene 640 kilobytes de caché de nivel 1, tiene 8 megabytes de caché de nivel 2 y tiene 32 megabytes de caché de nivel 3. Y ahora los X3D, como un Ryzen 7 9800 X3D, a ese, por cierto, a los procesadores de arquitectura Zen, AMD le llama también arquitectura en chiplets, están hechos en chiplets, y cada chiplet tiene todos los cachés, caché de nivel 1, caché de nivel 2, caché de nivel 3, es decir, los tres cachés, los tres niveles de caché dentro del procesador, obviamente, así como todos sus núcleos, ¿no? Pero para los X3D, AMD sumó un segundo chiplet, o un segundo nivel, o un segundo piso, o sea, así le podríamos llamar. Pero a ese segundo piso le colocó 64 megabytes de caché de nivel 3. Es decir, un 9800 X3D tiene L1 640 kilobytes, perdón, 640 kilobytes, L2 8 megabytes y L3 un total de 96 megabytes, 32 que están en los núcleos y 64 en el segundo chiplet o en el segundo piso, para un total de 96 megabytes de caché de nivel 3. Nuevamente, hoy por hoy, gracias a ese temita de la caché, que hoy ya saben qué es y para qué es, ha otorgado gran rendimiento y beneficios en los videojuegos para los procesadores de la familia X3D de AMD. Se me termina el tiempo, señores. Traté de reducir toda una historia de décadas en esto para entender esta situación, y pues ahí les dejo el dato. Y ya saben que nada puede estar tan bien que no pueda estar mejor.